Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El 11 de diciembre de 2006 se anunció el primer despliegue de tropas para combatir el narcotráfico en el país bajo la administración del expresidente Felipe Calderón. El saldo oficial de la llamada guerra contra el narcotráfico es de 384,000 homicidios y más de 95,000 personas desaparecidas en el país. En septiembre, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció que actualmente hay al menos 52,000 cuerpos sin identificar. Al llegar a la presidencia, el presidente López Obrador prometió dar fin a la militarización de la seguridad pública, pero en 2019 fue creada la Guardia Nacional y el decreto de su creación autorizó al presidente disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. A 15 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico, ¿cuáles han sido sus implicaciones? ¿Cómo hacer frente a la crisis de personas desaparecidas? ¿Hay un cambio realmente en la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de la 4T? Esta noche hacemos un análisis sobre el tema con 4 personas expertas. Acompáñanos esta noche, no te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. El 11 de diciembre de 2006, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció el primer despliegue de tropas para combatir el narcotráfico. En el llamado Operativo Conjunto Michoacán participaron 5,000 elementos del Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública. Apenas habían pasado 10 días desde el inicio del mandato del presidente Felipe Calderón, quien abrió 2007 vestido de militar. En su discurso de toma de protesta, Calderón dijo lo siguiente, y cito: "Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que debemos librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia". El 3 de enero de 2007, Calderón visitó la 43 zona militar ubicada en Apatzingán y pidió ahí a los soldados seguir en la batalla contra los criminales. Al llegar a la presidencia, el presidente López Obrador dijo que esa guerra había terminado. Oficialmente ya no hay guerra, eso dijo el presidente López Obrador el 30 de enero de 2019, hace casi 3 años. Pero las Fuerzas Armadas siguen en las calles e incluso se han ampliado sus funciones al asignarles además tareas como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, la administración de puertos y aduanas y la distribución de combustibles y medicamentos. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña Jorge Lule, coordinador de investigación y análisis criminal en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Jorge, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mariana, qué gusto estar en este espacio, qué gusto compartir el espacio con las otras personas expertas que nos acompañan en el panel. En efecto, encontrarnos ante este tema de la guerra contra el narcotráfico, que ya hace 15 años que inició, es darnos cuenta que es una política de seguridad fallida, sí. Un modelo que hace años que nos dimos cuenta que falló, que no cumplió, así es. Que no se cumplieron los objetivos. Así es, vamos a profundizar sobre el tema, déjame presentar a los demás de la mesa, también nos acompaña, y gracias por acompañarnos Jorge, nos acompaña también Marcos Vizcarra, reportero para ¿Dónde van los desaparecidos? Y Revista Espejo. Buenas noches, Marcos, gracias por acompañarnos hoy. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por esta consideración, creo que va a ser una mesa muy interesante, muy buena, donde podremos compartir muchos puntos. Así es. Estoy atenta para escucharles. También nos acompaña en esta ocasión Sofía de Robina, abogada del área internacional del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Buenas noches, Sofía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Mariana. Un gusto saludarte y también a Jorge, a Marcos y a Marcela. Un gusto estar por acá. Bienvenida. Y Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional y también amiga de este programa. Buenas noches, Marcela. Qué gusto que estés por acá otra vez. Hola, Mariana. Gracias por la invitación y un gusto compartir también con todos este panel. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Empiezo contigo, Marcela, precisamente. Se cumplen este mes 15 años del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, que ya yo ponía en contexto hace un momento. Quizá valdría la pena comenzar analizando un poco de dónde venimos, cuál era el contexto de seguridad en ese momento para imponerse esta estrategia de seguridad impulsada por el presidente Felipe Calderón y cuáles han sido las implicaciones para el país. Sí, pues bueno, la verdad es que hay quienes dicen que no había realmente un diagnóstico profundo sobre este inicio de la guerra contra el narcotráfico, que esta guerra pues inició ya hace muchos años y no solo en México sino en la región, mucho impulsada por una política estadounidense, una política que justamente tenía esta idea de guerra contra las drogas, ¿no? Estas drogas que llegaban justamente al país, que llegaban a Estados Unidos y que pues eso
también dificultó, digamos, o empezó a presionar también a México en ese entonces el Plan Mérida, para que también nuestro país, en ese momento Felipe Calderón, pues decidiera hacer esta idea o esta estrategia de guerra contra el narcotráfico, o declarar así esta fallida guerra o esta fallida política de Estado. Y lo que hemos visto es que justamente lo que pasó fue que se incrementó la tasa de homicidios dolosos, que es uno de los indicadores que podrían medir, digamos, a partir de la entrada de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública, hacer estos operativos conjuntos con Policía Federal y policías estatales o locales, y que esto sucedió en diferentes entidades de la República, y que desafortunadamente lo que hemos visto es que el homicidio doloso incrementó, esta tasa de homicidio doloso incrementó de manera exponencial en todo el país, que no solo fueron los homicidios, sino también, como ya lo mencionabas, las desapariciones. Hay decenas de personas desaparecidas, casi 100,000 personas desaparecidas de acuerdo a las cifras oficiales, y que esto también, pues desafortunadamente, estos famosos daños colaterales, y del que en ese momento el presidente Felipe Calderón hablaba, y que decía que desafortunadamente iban a ser daños o estas muertes, ¿no? Que iban a llevar, digamos, con la estrategia. Lo que hemos visto es que fue no solo fallida, sino no ha funcionado, y no ha funcionado en estos ya 15 años de guerra, pero es más bien, ya lo decían también la comisión, y seguramente Jorge abundará en esto, que ya podríamos verlo como un conflicto armado interno, lo que estamos viviendo en el país, por la cantidad de víctimas, pero no solo es los números, no solo son las cosas, son las historias, son las personas, son las familias que han cambiado su vida completamente por una decisión de una persona que ya vimos que no funcionó. A ver, Jorge, Marcela dice una estrategia que ha fallado. ¿Coincides con esta lectura? Y efectivamente vamos a analizar este saldo y los números lamentables en el siguiente bloque, pero también quizá valdría la pena entender cuáles eran las preocupaciones en ese momento sobre el estado de violencia en el país, y desde luego las preocupaciones actuales ante la estrategia que se siguió, y que no sé qué piensen ustedes, pero si sigue o no actualmente también lo podremos discutir en el tercer bloque específicamente. En efecto, considero que es una estrategia fallida. Siento que la estrategia no ha cambiado, se mantiene. Y lo preocupante es que desde que se planteó era para combatir y detener la proliferación de los cárteles de la droga, de estos grupos criminales, para detener el consumo, para disminuir el consumo, y son objetivos que no se han alcanzado 15 años que se inició la guerra. Se inicia la guerra con un operativo conjunto en Michoacán, le siguen decenas de operativos conjuntos, y cada uno nos muestra una clara realidad de lo que eran los estados en su momento, ¿no? Pienso en el operativo conjunto Chihuahua, que cuando inició el operativo conjunto se hablaba de que Chihuahua era un lugar lleno de violencia, con muchos crímenes que estaban sucediendo al interior del estado. Antes de que iniciara el operativo conjunto, tenían cerca de 517 muertes en el 2007. Cuando inicia el operativo conjunto, el número se quintuplica, y eso lo vemos en todos y cada uno de los operativos conjuntos que se echaron a andar en esa época, y que subsecuentemente, conforme pasaban los años y se aumentaba exponencialmente la violencia en esos estados, decidían supuestamente cambiar la estrategia, y lo único que hacían era modificar nombres de los operativos, modificar las autoridades que se desplegaban, pero los ordenamientos, los patrones de actuación, las formas en que se cometían los crímenes, las formas en que se criminalizaba a las personas usuarias y las formas en que se perseguía a las personas seguían siendo las mismas. Eso lo vemos hacia todo lo que va de estos 15 años. Nos damos cuenta que existen crímenes de lesa humanidad enmarcadas en la política de guerra contra el narcotráfico, y que estos crímenes se están dando en el marco de una política que no solo está permitiendo que sucedan las torturas, desapariciones y asesinatos a nombre de la llamada guerra contra el narcotráfico, sino que está ordenando que esto suceda. No solo es una cosa de omisión de las autoridades, sino que la política de seguridad está ordenando e impulsando a que esto suceda con mayor frecuencia. Que esta anulación de derechos, que esta persecución de personas, que esta interdicción de derechos continúe a nombre de un bien común y de violencia legítima en contra del crimen organizado. Sofía,
Jorge dice, los objetivos no se cumplieron efectivamente. ¿Coincides con esta lectura? Y además, ¿qué más destacas tú sobre esta estrategia de seguridad y qué otras implicaciones ha tenido para el país? Así es, Mariana, coincido con lo que señalan respecto a, por un lado, el modelo fallido de seguridad, es decir, no ha sido útil para disminuir la violencia. Duda una de las preocupaciones principales en muchas partes del territorio al país, pero que esta estrategia de profundizar la militarización, del despliegue de los militares y al mismo tiempo de no generar mejores condiciones para que la policía civil, que es quien tendría que estar haciéndose cargo de la seguridad, lo haga, ha sido una estrategia que ha generado una gran cantidad de violaciones a derechos humanos de las que ya hablaremos. Y quisiera decir que desde el Centro PRO hemos hecho énfasis a la preocupación de un modelo de seguridad militarizado desde prácticamente su fundación en 1988, recordando los casos de la guerra sucia que continúan pendientes y donde el ejército tuvo una participación particular. Ahorita se abre una pequeña posibilidad de que rindan cuentas, pero desde entonces no lo han hecho. Posteriormente, incluso con Ernesto Zedillo, cuando se incluyó a las Fuerzas Armadas dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lo vimos con mucha preocupación y se ha mantenido. Pero sin duda, y en eso creo que coincidimos todas quienes están aquí en estos 15 años, es importante decirlo, a partir del gobierno de Felipe Calderón, sin duda se dio un rompimiento de este esquema en donde las fuerzas castrenses han tomado cada vez mayor participación. Y como ya lo señalaban, una de las principales preocupaciones es que en ese 2006 contábamos con el índice más bajo de violencia. Eran apenas 8.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y para 2011 ya se había prácticamente triplicado. Se encontraba en 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo que nos dice es que en el momento en que se decidió esta estrategia, como lo decía claramente Marcela, lejos de responder un diagnóstico claro que pudiera establecer en qué lugares era necesaria alguna presencia militar y además lejos de establecer condiciones adecuadas para la subordinación castrense a las fuerzas civiles y para sobre todo enfocar la seguridad desde la prevención. Lo que vimos es un despliegue militar que simplemente aumentó la violencia, aumentó las violaciones a derechos humanos y que lamentablemente ha sido el modelo que se ha continuado posteriormente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el intento además de establecer una ley de seguridad interior para dar más herramientas para que los militares no solamente estuvieran en las calles, sino realizando actividades, y que vemos que en el actual sexenio, ya lo profundizaremos más adelante, continúa profundizándose esta estrategia. Marcos, finalmente, para cerrar este bloque, coincides con tus colegas en la mesa y también con lo que ya dice Sofía bajo este diagnóstico. ¿Por qué entonces proponer o sugerir imponer esta estrategia de seguridad e imponer a las Fuerzas Armadas en las calles para combatir la violencia y como una estrategia de seguridad? ¿Qué decir al respecto? Bueno, creo que es muy importante recordar un poco, y yo creo que o lo que tenemos hoy también es un engaño de lo que una promesa que se nos hizo a todos los mexicanos, ¿no? Se habló sobre justicia transicional antes de que iniciara esta administración y hubo una serie de discursos, incluso recuerdo muy bien a quien fue secretaria de gobierno, que fue la misma Olga Sánchez Cordero, la ministra Sánchez Cordero, hablando sobre un proceso de transición muy distinto, sobre acabar justo con este conflicto con el ejército afuera, y recordar incluso muchísimos discursos anteriores del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y cuando era candidato o cuando quiso ser candidato anteriormente. Esos mismos conflictos que los llevó a escaños públicos para criticar las estrategias militarizadas de Felipe Calderón y posteriormente también de Enrique Peña Nieto. Creo que habría que recordar que esta justicia transicional a la que todo el mundo estuvimos esperando, también pensábamos que podían venir estrategias muy distintas. Incluso recuerdo muy bien una concentración de periodistas que tuvimos en Morelos para saber cómo podíamos cubrir la justicia transicional. Preguntamos a compañeros de Colombia y de otros países porque veíamos que cabía la posibilidad. Lo que nos encontramos, y podemos decirlo hoy abiertamente de 3 años después, es que no existió como tal esta justicia transicional. Al contrario, vemos que se reforzó la justicia militarizada, vemos que existe una serie de violaciones a los derechos humanos todavía demasiado grave. Bien lo decía Jorge, lo decía Mariana, lo decía Marcela, lo hemos dicho todos aquí. Se agravaron las situaciones de violaciones a derechos humanos de una manera tremenda. Lo dijiste incluso al inicio de esta conversación.
más o menos unos 25,000, 27,000 personas desaparecidas durante el sexenio de Calderón, cuando realmente había también una cifra negra muy, muy importante que no se cubrió y que todavía sigue sin ser calculada. Pero no solamente eso, sigue Enrique Peña Nieto y vienen unas cifras mucho mayores. Nos dejó una estela de sangre, una estela de fosas clandestinas, con miles de personas buscando a personas desaparecidas en todo el país. Y lo que tenemos ahora, pese al discurso oficial que va con un decremento en delitos, en crímenes como homicidios o en desapariciones, la realidad es que nos está rebasando todo. Vemos que incluso a lo mejor existe también una cifra negra muy grande y muy importante que no podemos enseñar en este momento. Y que precisamente sobre las cifras y el saldo de esta estrategia de seguridad es que vamos a regresar del corte para seguir profundizando sobre este tema. Déjenme hacer una pausa y al regresar, la guerra contra el narcotráfico ha dejado en 15 años miles de homicidios y la desaparición de 95,000 personas. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.